poder saludarles en una sesión que corresponde a los cursos de preparación para examen técnico profesional de Universidad Rural de Guatemala. Me llena de mucha satisfacción, un enorme privilegio el haber llegado a esta semana, que es la semana número 16. Agradezco inmensamente a Dios y pido por cada uno de ustedes, porque nos permite, con éxito, poder culminar este proceso de formación académica. Agradecimiento enorme a Universidad Rural de Guatemala por haberme considerado para este proceso de formación académica. Estaré eternamente agradecido. A mis seguidos monitores, Liz Donald y ingeniera Alejandra, también muchas gracias por el apoyo brindado. Y a usted, distinguido estudiante, distinguido profesional, que nos sintonizó semana a semana, muchas gracias. El curso que vamos a trabajar es el de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. El código es FG 745. Hoy sí, solicité que este código no me lo cambiara al momento de realizar la presentación. La semana que vamos a trabajar es la semana número 16. Será la última sesión que trabajaremos en este pensum que nos permitió Universidad Rural compartir. El tema se titula Procedimientos Específicos. Mi nombre es Daniel Antonio Reyes Pelico, soy abogado y notario. El objetivo para el día de hoy: al finalizar la clase, el estudiante será capaz de explicar los procedimientos penales específicos, sus etapas e incidencias y el acceso inmediato a la justicia. Eso pretendemos. Ya nos llega el primer correo de Linda Carol Palleras. Muchas gracias, Linda Carol Palleras, por todos sus buenos deseos y sus bendiciones, realmente para cada uno de ustedes y los estudiantes. Bien. Vemos entonces que los procedimientos, siendo común, ya lo abordamos en semanas anteriores, y nos corresponde entonces trabajar los procedimientos específicos, que son los que tenemos en la pantalla en estos momentos, que inicia con el procedimiento abreviado, a partir del artículo 464, el procedimiento simplificado, procedimiento para delitos menos graves, procedimiento especial de averiguación, el juicio por delito de acción privada, juicio para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección, juicio por faltas, que es el que todo abogado, al momento de empezar a litigar, entra en contacto casi en los primeros días, una vez que el acceso a la justicia se realiza pronta y cumplida a través de los jueces de paz, a través de este juicio especial, juicio de faltas. Y un nuevo procedimiento, que es el procedimiento especial de aceptación de cargos, cual está contenido en el decreto número 10/2019, pero que hasta hace un par de meses empezó a cobrar vigencia. Bien. Vamos a hablar acerca de los principios generales del proceso penal guatemalteco. Recordemos que todos estos principios son aplicados a todos los procedimientos específicos o especiales. Estos principios son aplicados tanto al proceso común, todas las incidencias que se podrían suscitar dentro del proceso común, pues en un momento podemos aplicarlos definitivamente a los procedimientos específicos. Vemos que uno de los primeros principios es el principio de equilibrio, el principio de desjudicialización, el principio de concordia, el principio de eficacia, el principio de celeridad
el principio de sencillez, que este principio es fundamental. Vamos a dar cuenta que en varios artículos del Código Procesal Penal se contempla la sencillez en el procedimiento como una forma accesible, fácil de entendimiento para el sindicado, para que pueda ejercitar su derecho de defensa, entender la importancia de cada uno de los actos procesales. Después de esta forma lo hace ver. Ejemplo de ello es lo estipulado en el artículo 81 y 82 del Código Procesal Penal en relación a la declaración del sindicado, que es la primera declaración. También lo vamos a ver en el procedimiento para aceptación de cargos. Y necesariamente debe explicársele al sindicado con palabras sencillas que le permitan fácilmente entender la importancia de este acto que realiza. ¿Sí? El principio del debido proceso, hago también no solo en el Código Procesal Penal, sino también en la Constitución. En la Constitución, consagrado en el artículo 12, y en el Código Procesal Penal, consagrado en el artículo 3. Este cuerpo normativo, al indicar que los tribunales y los sujetos procesales no podrán variar las formas del proceso ni de sus diligencias o incidencias. Necesariamente, entonces, se deben cumplir por todas las etapas, tal y como lo establece la ley. Y el artículo 12 de la Constitución, que indica lo siguiente: la defensa de las personas y de sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal, o sea, con todas las incidencias legales, ante juez o tribunal competente y preestablecido. El principio de defensa, muy importante, porque recordemos que la defensa la empieza a ejercitar el propio sindicado al momento de que es aprendido o al momento de comparecer ante juez. La defensa material la realiza el propio sindicado. Incluso por eso es que al sindicado, al momento de la declaración, no se le protesta, solo se le amonesta, porque la defensa material la puede ejercitar a través de su declaración. Su declaración no es un medio de prueba, es un medio de defensa. Y por supuesto que nuestro código regula la defensa técnica a partir del artículo 91, ¿vale? Y nuestro código 92, nuestro Código Procesal Penal, al indicar que el derecho a elegir defensor. El sindicado tiene derecho a elegir un abogado defensor de su confianza. Si no lo hiciera, el tribunal lo designará de oficio, a más tardar antes de que se produzca su primera declaración sobre el hecho, según la reglamentación para la defensa oficial. Importante. Nadie puede comparecer sin asistencia técnica. Necesariamente se le debe brindar la asistencia técnica, y si no tiene la posibilidad de pagar una defensa privada, pues una defensa que el mismo Estado le deberá proporcionar. El principio de inocencia, consagrado en la Constitución y en el Código Procesal Penal, coincidentemente en el artículo 14 de los dos cuerpos normativos que indicamos en la Constitución, al indicarnos lo siguiente: presunción de inocencia y publicidad del proceso. Toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada. Y el Código Procesal Penal al respecto indica lo siguiente: tratamiento como inocente. El procesado debe ser tratado como inocente durante el procedimiento hasta tanto una sentencia firme lo declare responsable y le imponga una pena o una medida de seguridad. Entonces, la presunción de inocencia es fundamental. Por eso que en el debate, en las sesiones anteriores, veíamos que la ley contempla que puede existir, lo indica en el artículo 384, una reapertura del debate
Indica si el tribunal estimare imprescindible durante la deliberación recibir nuevas pruebas o ampliar las incorporadas, podrá disponer a ese fin la reapertura del debate. Entonces, esa reapertura del debate que, según el doctor Orosubuyu, indica que se debería considerar como un auto para mejor condenar, porque si al tribunal le queda duda acerca de la culpabilidad del procesado, entonces debe necesariamente dictar sentencia absolutoria, porque la presunción de inocencia nunca se ha perdido. Entonces, viola el derecho de defensa y la presunción de inocencia está reapertura del debate. La presunción de inocencia va a perdurar durante todo el diligenciamiento del proceso penal. Bien. Otro principio que aparece, el principio de favor libertatis, la libertad del sindicado solo debe considerarse como de forma excepcional, solo para asegurar la presencia del sindicado en el juicio. Así lo establece el artículo 259, parte conducente, al indicar que la libertad no debe restringirse sino en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso. Después de la vida, la libertad es un jurídico de lado de suma importancia. Dar cuenta que la libertad solo en casos excepcionales se puede restringir. El principio de favor rey vamos a encontrar en varios artículos. Uno de ellos es, por ejemplo, la revisión de la medida de coerción, todo lo que favorezca al síndica o al reo, pues debe apreciarse en favor de él. El principio de readaptación social, que es una de las finalidades del proceso penal, la readaptación social del delincuente para poder reincorporarlo a una vida social productiva. Y el principio de reparación civil como legítima consecuencia también de la pena. Vamos a ver los principios específicos del proceso penal. Estos principios, iniciamos con el principio de legalidad, y uno de los primeros artículos que empezamos a revisar, tanto en el Código Penal como en el Código Procesal Penal y en la doctrina. Toda vez que necesariamente dentro del licenciamiento del proceso penal debe observarse estrictamente el principio de legalidad de la norma. El principio de oficiosidad, y esto debido a que los órganos jurisdiccionales deben necesariamente, en algunos casos, realizar el ejercicio de sus funciones de forma oficiosa, sin necesidad de ruego ni requerimiento alguno. Toda vez que se ha iniciado el proceso penal, pues este debe seguir su curso normal sin necesidad de ruego. Aunque existen algunos hechos, algunos actos que necesariamente sí van a ser rogados, pero solo en su inicio. El procedimiento, una vez iniciado, pues tendrá que seguirse conforme al derecho por el órgano jurisdiccional que corresponde. El principio de contradicción necesariamente presente, porque existe la posibilidad de encontrar una verdad que al principio parecía difícil, toda vez que existen dos verdades en todo proceso penal, la que tiene el sindicado y la que tiene el Ministerio Público como ente acusador encargado de la persecución penal. Una de las dos verdades será falsa, pero solo se puede arribar a esa conclusión a través del contradictorio dentro del proceso penal. Principio de oralidad, implementado a través de las reformas
8-2010 en la semana y 7-2011, las cuales posibilitaron que las audiencias fuesen de forma oral y a la fecha de esta forma se realizan. En beneficio, por supuesto, del sindicado, porque la oralidad permite una interacción más clara, de forma inmediata, para resolver la situación jurídica del sindicado. Y por supuesto, para utilizar el sistema de gestión por audiencias, que consiste en aglutinar la mayor cantidad de actos procesales en una misma audiencia. Esto solo se puede realizar a través de la oralidad. El principio de concentración, también incorporado a través de las reformas. El principio de inmediación, que esto sí no puede dejarse pasar, toda vez que la legalidad de los actos procesales solo se puede realizar, solo se puede tener la certeza jurídica si el juez está presente e interactúa con las partes. La inmediación, entonces, es esa interacción que tienen las partes directamente con el juzgador, que puede apreciar y llevar el control de la diligencia de las audiencias, aplicando efectivamente el mismo principio de legalidad. El principio de publicidad, hemos visto, efectivamente, cuando se dicta sentencia, se realiza en el nombre del pueblo de Guatemala, de la República. Dar cuenta que todos esos actos son públicos. Por supuesto que existen las excepciones a esta regla. Y la misma norma contempla en qué casos este principio de publicidad puede cesar. Cuando existen ¿seguimos bien? Muy bien. La misma norma establece en qué casos la publicidad puede ser restringida, pero esto de forma muy excepcional. Estos principios los vamos a encontrar a partir del artículo 354. La inmediación, la oralidad, la publicidad y la excepción a esta regla. La excepción a la regla la vamos a encontrar regulado en el artículo 356 al indicar que el debate será público, pero el tribunal podrá resolver aún de oficio que se efectúe total o parcialmente a puertas cerradas. Cuando afecte directamente el pudor, la vida o la integridad física de alguna de las partes o de las personas a participar en él, afecte gravemente el orden público o la seguridad del Estado, peligro el secreto oficial, particular, comercial, industrial, cuya revelación indebida sea punible, esté previsto específicamente en cuando se examina a un menor, si el tribunal considera conveniente la publicidad porque lo expone a un peligro. Y es inconveniente, entonces, a puerta cerrada. Y el principio de la sana crítica razonada, que es forma en la cual el juzgador puede arribar a una conclusión después de haberse diligenciado todo el proceso penal y pueda emitir una sentencia. Estos principios de sana crítica razonada entonces será el juicio de valor que le permita al juez emitir su resolución absolviendo o condenando a procesado. Recordemos que esta sana crítica razonada está integrado por varios elementos: lógica, psicología, y la experiencia. Y por supuesto que la lógica maneja 4 principios lógicos supremos: el principio de identidad, el principio de no contradicción, el tercero excluido y razón o causa suficiente, cuales integrados le permitirá al honorable juzgador emitir sentencia. Entonces, todos estos principios van a ser aplicados en algún momento a cualquiera de los procedimientos específicos que nuestra norma contempla.
Vamos a iniciar con el procedimiento abreviado. Y el procedimiento abreviado nos indica lo siguiente. Si el Ministerio Público estimare suficiente la imposición de una pena no mayor a 5 años de privación de libertad. Muy importante considerar esto. No necesariamente tiene que ser perseguido un delito que tenga como pena principal prisión de 5 años. No. Que tenga este delito contemplado una pena principal de 8 años, de 6 años. Será el requerimiento del Ministerio Público el que pueda determinar la viabilidad o la procedencia del procedimiento abreviado. Indica, si el Ministerio Público estimare suficiente la imposición de una pena no mayor a 5 años, puede ser que el delito tenga una pena de 6 años, pero si el Ministerio Público solicita que 4 años justifican pena, no necesariamente los 6, pues de esta forma lo requerirá. Entonces, que no sea mayor a 5 años de prisión, que estime suficiente la imposición de una pena no mayor a 5 años de privación de libertad, o de una pena no privativa de libertad, ya la pena de multa, o aún en forma conjunta, podrá solicitar que se proceda según este título, concretando su requerimiento ante el juez de primera instancia en el procedimiento intermedio. Como acto conclusivo puede presentar el requerimiento de poder someter al proceso penal a una persona, pero a través del procedimiento abreviado. Por supuesto que se deben de llenar ciertos requisitos que vamos a ver en un momento. Para ello, el Ministerio Público deberá contar con el acuerdo del imputado y su defensor. Muy importante esto. El imputado debe acordar que efectivamente se extiende, que se extenderá a la admisión del hecho descrito en la acusación y su participación en él, y a la aceptación de la vía propuesta. La existencia de varios imputados en un mismo procedimiento no inhibirá la aplicación de esta regla a alguno de ellos. Muy importante, pues, debe aceptar básicamente el hecho, contar con el acuerdo del imputado de su defensor. Te digo que es muy importante porque cuando veamos lo último, el procedimiento para aceptación de cargos, vamos a dar cuenta que existe una gran diferencia entre este párrafo, el segundo párrafo, establece que debe contarse con el acuerdo del imputado y de su defensor, pero en el procedimiento para la aceptación de cargos, incluso el imputado puede aceptar los cargos, los hechos, ¿cuáles se les indica? Aun cuando el defensor no lo haya asesorado de forma distinta, indique que no acepte los cargos. Se puede realizar una separación para viabilizar la aplicación de la aceptación de cargos. Incluso cuando existe divergencia entre las opiniones del imputado y de su defensor. Pero acá no. Acá nos indica que debe contarse necesariamente con el acuerdo del imputado y defensor, que se extenderá a la admisión del hecho descrito en la acusación y su participación en él. Entonces, el juez de primera instancia será quien emita sentencia, dicte sentencia en este caso. Y, por supuesto, que también se puede realizar al momento de dictar sentencia una sentencia absolutoria, no necesariamente una sentencia condenatoria. Y es por eso que también el artículo 405 del Código Procesal Penal, pues tiene contemplado la posibilidad de poder plantear un recurso de apelación. ¿Por qué? Puede ser que se emita una sentencia absolutoria o condenatoria. Así lo establece el artículo 405, donde indica también son apelables con efecto suspensivo los autos definitivos emitidos por jueces de ejecución y los dictados por los jueces de son apelables las sentencias que emitan los jueces de primera instancia, 405,
que resuelvan el procedimiento abreviado. Entonces, con las etapas del procedimiento abreviado. Entonces, inicia a través de los actos introductorios que ya hemos visto en sesiones anteriores. Denuncia, artículo 297, perdón. Denuncia, querella, artículo 302, prevención policial o conocimiento de oficio. Se realiza la primera declaración según las reglas que establece el artículo 81 y 82 Código Procesal Penal, en las cuales se va a definir si existe la posibilidad de ligar a proceso penal a una persona, pues se continuará con el trámite. Contrario, se tendrá que dictar una falta de mérito. Se dicta autoprocesamiento, pues se tendrá que establecer la necesidad de una medida de coerción. Contrario a ello, entonces se tendría que beneficiar con una medida sustitutiva. La etapa de investigación que contempla el código, en el numeral 7, el artículo 82, 6 o 7, me queda la duda. 6. Plazo razonable para la investigación y el Ministerio Público tendrá que emitir su conclusión. En este caso, el requerimiento de someter a una persona a proceso penal, pero a través del procedimiento específico, del procedimiento abreviado, contenido en el artículo 464. Como acto conclusivo. En la fase intermedia, entonces, se tendrá que verificar la pertinencia del requerimiento para poder acceder a ello. Puede ser que el honorable juez considere que no es oportuno someter a una persona a proceso penal, pero en el procedimiento abreviado, y ordene al Ministerio Público a acusar a través del procedimiento común. Y así se tendría que realizar. Pero en este caso, los requisitos para poder considerarse el requerimiento para procedimiento abreviado serán requisitos, sea menor que el Ministerio Público considere suficiente la imposición de una pena privativa de prisión o no privativa de prisión. Si es privativa de prisión, pues que no supere los 5 años de prisión. Necesariamente debe existir el consentimiento del sindicado, su defensor, que se extiende a la aceptación de los hechos contenidos en la acusación y la aceptación de haber participado en él y, por supuesto, de acceder a la vía propuesta del procedimiento abreviado. El único beneficiado en este caso es el sindicado, porque le permite darle celeridad a la situación jurídica para que se resuelva lo antes posible y se dicte sentencia. Si el juez acepta la vía, entonces se declara competente para conocer y debe el juez de primera instancia realizar o presenciar el debate, dirigirlo y presenciarlo y emitir sentencia. Realiza el debate, escucha el sindicado, existe el diligenciamiento de pruebas y se dicta sentencia. Acá aparece una fase de impugnaciones. Recordemos que las impugnaciones, como indicábamos en sesiones anteriores, es una etapa transversal. Se puede impugnar, contrariar las resoluciones del juez desde el primer momento en que se instruye un proceso penal en contra de una persona. La etapa de ejecución, entonces, si es, de impugnaciones, si es impugnación de la sentencia dictada por el juez de primera instancia que conoce en este procedimiento, pues necesariamente será a través del recurso de apelación, nada más. Contenido en el artículo 405 del Código Procesal Penal. Y la etapa de ejecución, una vez ha causado estado sentencia y no se ha impugnado en el caso, o habiéndose impugnado, se dictó sentencia nuevamente en el mismo, pues
podría en algún momento impugnarse a través de el recurso extraordinario, que sería la casación. Contrario censo, pues se entraría a ejecutar posiblemente la pena. Dependiendo de qué tipo de pena sea, es la que puede hacer que el mismo juez sea el encargado de verificar la ejecución de la misma, o puede hacer que le corresponda a un juzgado especial de ejecución el verificar el cumplimiento de la misma. Bien, vamos a continuar. Ahora veamos el procedimiento simplificado. Nos indica, cuando el fiscal así lo solicite, se llevará a cabo un procedimiento especial aplicable a los casos iniciados por flagrancia o por citación u orden de aprehensión. Son tres supuestos: flagrancia, citación u orden de aprehensión, en donde no se requiera investigación posterior o complementaria, rigiendo aparte las normas procesales generales, las específicas siguientes. ¿Cómo se realiza? Diligencias previas a la audiencia. Requerimiento oral del fiscal de la aplicación del procedimiento simplificado. ¿Ah? Cobra relevancia el principio de la oralidad porque simplifica bastante este tipo de requerimientos. En propia audiencia, el fiscal expone los argumentos necesarios para la aplicación del procedimiento simplificado. B. Imponer al acusado de la imputación de cargos formulada por el fiscal y de los elementos de investigación con que cuenta hasta el momento. C. Tiempo suficiente para preparar la defensa. Comunicación previa a la víctima o agraviado de la decisión fiscal y de la audiencia a realizarse. Son diligencias previas. El conocimiento de los cargos que el fiscal le formula. Diligencias previas a la audiencia, la que vimos, el requerimiento oral del fiscal a la aplicación del procedimiento simplificado, imponer al acusado, informarle de la imputación de los cargos formulados por el fiscal, de la intimación que se realizó y de los elementos de investigación con que cuenta hasta el momento. Tiempo suficiente para preparar la defensa y de comunicación previa a la víctima o agraviado de la decisión fiscal y de la audiencia a realizarse. Ya propiamente en la audiencia, perdón. 1. Identificación previa al imputado, como lo establece el artículo 81. Fiscal, el juez hace saber entonces el motivo y las advertencias preliminares que le realiza acerca de la importancia del acto que se va a realizar. 2. Imputación de cargos por parte del fiscal, argumentando y fundamentando su requerimiento de llevar a juicio al imputado, haciendo referencia del hecho verificable y los órganos de prueba con los que pretende acreditarlos en juicio. 3. Intervención del imputado para que ejerza su defensa material. 4. Intervención de la defensa y el querellante para que argumente y fundamente su pretensión basada en la teoría del caso. 5. Intervención del querellante lesivo, autor civil, víctima o agraviado, para que se manifieste sobre las intervenciones anteriores. Y 6. Decisión inmediata del juez razonada debidamente. Si se declara la apertura a juicio, se procederá conforme a las normas comunes del proceso. Básicamente lo que evitamos acá es
establecer un plazo de investigación, un plazo razonable de investigación. Toda la etapa preparatoria se va a obviar y de una vez nos vamos a la etapa intermedia porque el juez debe declarar la apertura a juicio. Y si declara la apertura a juicio, entonces ya se sigue el procedimiento común, trasladando el conocimiento a un tribunal de sentencia para que dé sentencia en un proceso. Básicamente es lo que se trata de obviar es la etapa preparatoria. Ahora, otro procedimiento. Procedimiento para delitos menos graves. El procedimiento para delitos menos graves constituye un procedimiento especial que se aplica para el juzgamiento de delitos sancionados en el Código Penal con pena máxima de 5 años de prisión. Acá sí nos establece el parámetro hasta dónde puede llegar a conocerse en este caso. Para este procedimiento son competentes los jueces de paz y se rige, aparte de las normas procesales generales, las especiales siguientes. El juez de paz tiene la competencia ampliada para poder conocer de este tipo de procedimientos, pues si lo realiza en la actualidad en cabeceras departamentales y pues en Ciudad Capital, pues los jueces tienen la competencia para conocer de ese tipo de delitos. Departamentos únicamente en cabeceras departamentales. Inicio del proceso. El proceso de inicio con la presentación de la acusación fiscal o querella de la víctima o agraviado. Muy importante. Recuerdan que cuando vimos los actos introductorios, hablamos acerca de que la querella era exclusiva para accionar o realizar, ejercitar la acción penal, perdón, como lo establece el artículo 24 del Código Procesal Penal, el cual indica que la acción penal se va a clasificar y se va a ejercitar de la siguiente forma: acción pública dependiente de instancia particular o que requiera autorización estatal, y acción privada. Y para ejercitar la acción privada, pues debe realizarse directamente ante el tribunal de sentencia a través de la querella. 302, no estoy mal, aparece los requisitos que deben contener la querella. Pero en este procedimiento vemos que también indica que se puede iniciar el proceso con la presentación de acusación fiscal o querella de la víctima o agraviado. Este procedimiento, entonces, a la posibilidad de que la querella ya no sea exclusiva del ejercicio de la acción privada, sino también en este tipo de delitos menos graves. 2. Audiencia de conocimiento de cargos. Esta audiencia debe realizarse dentro de los 10 días de presentada la acusación o querella, convocando al ofendido, acusador, imputado y su abogado defensor, desarrollándose de la siguiente manera. Para delitos menos graves. Debe necesariamente estar el juez aplicando el principio de mediación procesal. Se realizan los actos introductorios, que es la acusación del fiscal o querella del agraviado. De audiencia de conocimiento de cargos y la primera declaración. Se abre a juicio penal o se desestima. Se ofrece prueba, ofrece el Ministerio Público. El juez la acepta o la rechaza. El sindicado también puede ofrecer prueba de cualquier audiencia al Ministerio Público. Se realiza el debate con las reglas del procedimiento común. Se dicta sentencia, la etapa de impugnaciones de forma transversal, como ya lo indicábamos, y la etapa de ejecución para verificar efectivamente el cumplimiento de la pena impuesta.
consultan acerca de las primeras diapositivas en relación a estos procedimientos. ¿Cuántos procesos aparecen entonces en el Código Procesal Penal? Procedimientos específicos. Sabemos cuáles son. Veamos. Dentro de los procedimientos específicos están los siguientes: procedimiento abreviado, procedimiento simplificado, procedimiento para delitos menos graves, procedimiento especial de averiguación, 4, procedimiento de juicio de acción privada, 5, procedimiento para la aplicación inclusive de medidas de seguridad y corrección, 6, juicio por faltas, 7. Y ahora también aparece el procedimiento específico para la aceptación de cargos. Esos serían los procedimientos especiales que aparecen. Tenemos tal vez los procedimientos penales, incluyendo, no sé si no escribió bien Ricardo Castillo, pero me favor de volver a enviar el correo porque no entiendo, incluyendo el común. Sí, por supuesto. Ya, el común. Sí, 8 procedimientos, incluyendo el común, 7 específicos y el común, 8. Ahora con el procedimiento específico para la aceptación de cargos, sí son 8 específicos y 7, incluyendo el común, serían 9. Así es, Ricardo. Vamos a ver, la última parte dice. Sí, por supuesto. Así es, Lick. ¿Cuántos procedimientos específicos son? Sí, son 8 específicos ahora, incluyendo el común, serían 9. Yes. Clic Mario Javier, sí, mire, el procedimiento abreviado, este va a iniciar con un procedimiento común. Va a cambiar de vía. Ya no se va a diligenciar en un procedimiento común en el diligenciamiento del debate. Al final de cuentas, sí existe también un debate, solo que a través de un procedimiento abreviado. Eso no va a conocer un tribunal de sentencia, sino va a conocer el juez de primera instancia. ¿En qué momento se va a realizar el requerimiento? A la hora de presentar el acto conclusivo por parte del Ministerio Público. Y al momento de que el juez, en el procedimiento abreviado, el mismo juez que podría entrar a conocer, pues decida acoger el requerimiento del fiscal. En ese momento, entonces, ya no se continúa con el procedimiento común, sino un procedimiento abreviado. Pregunta, ¿en qué semana son los exámenes finales? La semana pasada compartimos esa información, pero en un momento mi monitor le resuelve lista ligia. Creo que en este momento ya tendrán el calendario de forma específica. Así que no sé si está Lick Donald o Inge Alejandra, me hacen favor de contestar este correo a la licenciada Ligia María Orozco García. Melvin Giovanni, buenas tardes. ¿Me pueden mandar las diapositivas? No se miran. Sí, tiene razón, a mí también me cuesta leer. Nos apoyó con las diapositivas, nos hizo unas diapositivas tipo hormigas. Bien, ahora entramos al procedimiento especial de averiguación. Y acá es donde va a cambiar un poco. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, en estos procedimientos, y en el proceso común, y en los procedimientos que hemos visto, procedimientos específicos, vamos a requerir, el Ministerio Público va a requerir una sentencia
una sentencia condenatoria. Y la defensa va a solicitar una sentencia absolutoria. Está verificando acá la posibilidad de encontrar y de cumplir todos los fines del proceso penal que nos indica el artículo 5. La averiguación de un hecho señalado como delito y las circunstancias en las que pudo ser cometido, la posible participación del sindicado, el pronunciamiento de la sentencia y la ejecución de la misma, en el procedimiento común y en los procedimientos específicos. Pero en el procedimiento especial de averiguación no. Nos indica el artículo 467, procedencia. Si se hubiera interpuesto el recurso de exhibición personal, ¿en qué caso entonces vamos a solicitar una exhibición personal? Tenemos a la mano la ley de amparo, pero más o menos como el artículo 82 de la ley de amparo, pues ahí nos establece los motivos por los cuales se puede interponer una exhibición personal, el habeas corpus, que se exhiba el cuerpo, que nos indique la autoridad, porque recordemos que la exhibición personal únicamente puede solicitar en contra del Estado, de la autoridad estatal, que nos exhiba el cuerpo, habeas corpus, nos diga dónde está la persona que en estos momentos se encuentra desaparecida o está sufriendo exámenes. Eso como el artículo 82. Y se diligencia la exhibición personal y puede hacer que sí aparezca la persona que se había extraviado o puede hacer que no aparezca. Si no aparece, entonces se puede iniciar el procedimiento especial de averiguación. Por eso que nos indica, si se hubiera interpuesto el recurso de exhibición personal, acá no lo establece como un recurso, pero no es un recurso, es un proceso constitucional, una garantía constitucional que se desarrolla a través de un proceso constitucional. Sin hallarse a la persona a cuyo favor se solicitó y existieran motivos de sospecha suficientes para afirmar que ella ha sido detenida o mantenida ilegalmente en detención por un funcionario público, por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado o por agentes regulares o irregulares, sin que se dé razón de su paradero, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia, solicitud de cualquier persona, podrá y establece todo el procedimiento que debe realizar. ¿Qué podrá realizar? Dice, intimar al Ministerio Público para que en el plazo máximo de 5 días informe al tribunal sobre el progreso y resultado de la investigación, sobre las medidas practicadas y requeridas y sobre las que aún estén pendientes de realizar. La Corte Suprema de Justicia podrá abreviar el plazo cuando sea necesario. Es urgente que informe, ¿verdad? Ahora, como se supone que el Estado ha sido quien ha privado de su libertad a una persona, el Estado a través de un funcionario, por supuesto. Entonces, la Corte Suprema de Justicia puede solicitar la ayuda, la intervención de otra persona para que ayude efectivamente de forma más rápida e independiente. El Ministerio Público también, aunque es autónomo, es parte del Estado. Y puede encargar entonces la averiguación de un procedimiento preparatorio, básicamente, en este orden excluyente. Primero, el Procurador de los Derechos Humanos, y este a su vez delega. O puede ser que a una entidad o asociación jurídicamente establecida en el país, o al cónyuge o al pariente de la víctima. El procedimiento preparatorio, el proceso de averiguación, se la realiza no el Ministerio Público, la realiza el Procurador de los Derechos Humanos, porque lo que se pretende es probar que efectivamente el Estado tiene detenido ilegalmente a una persona. Dice, solicitud a la Corte Suprema de Justicia el nombramiento de investigador especial. La investigación puede concluir en un sobreseimiento, una clausura provisional o en una acusación. Esto en contra del funcionario, por supuesto, que se supone tiene retenido ilegalmente a una persona. O tú, en su caso. ¿Sí?
Entonces se revisa este recuadro verde. Lo que nos establece es el acto conclusivo al cual pues puede arribar. Si se presenta el acto conclusivo, se revisa la etapa intermedia y si se abre a juicio, pues se revisa el juicio o debate. Y las etapas que ya conocemos de impugnaciones y también de ejecución. Vemos el juicio por delito de acción privada. Acá vemos, dice 474. Querella. Quien pretenda perseguir por un delito de acción privada, siempre que no produzca impacto social, formulará acusación por sí o por mandatario especial directamente ante el tribunal de sentencia competente para el juicio, indicando el nombre y domicilio o residencia del querellado y cumpliendo con las formalidades requeridas. Directamente ante el tribunal de sentencia. Este sería el esquema. Juicio por delitos de acción privada. Puede iniciar a través de la querella. Se debe iniciar a través de la querella. Se realiza la calificación de la querella. Muy bien, la solicitud de querella competente, ya dijimos que es el tribunal de sentencia. En cuanto a la calificación, indica, la querella será desestimada por auto fundado cuando sea manifiesto que el hecho no constituye delito. Cuando no se pueda proceder o faltar alguno de los requisitos previstos. ¿En dónde vamos a encontrar estos requisitos previstos? Nosotros vamos a encontrar en el artículo 302, que nos indica el contenido. La querella se presentará por escrito ante el juez que controla la investigación y deberá contener. Y contiene todos los requisitos. En este caso, continúa el artículo 475, se devolverá al querellante el escrito y las copias acompañadas, incluyendo la resolución judicial. El querellante podrá repetir la querella, corrigiendo sus defectos si fuere posible con mención de la desestimación anterior. La omisión de este dato se le castigará con multa de 10 a 5. Convocatoria a audiencia, artículo 477. Entonces, lo primero que se debe realizar es una conciliación. Previo a acudir a la audiencia de conciliación, las partes podrán someter su conflicto al conocimiento del centro de conciliación o mediación para que una vez obtenido el mismo se deje constancia de lo que las partes convengan en acta simple, que se presentará ante el tribunal para su homologación. Incluso antes de iniciar entonces a conocer el juicio, puede someterse este conflicto a mediación porque es de interés privado, no tiene impacto social, lo cual puede ser sometido a conciliación. Si se concilia, se levantará acta. Si no se concilia, pues se citará juicio. Una vez citado juicio, indica el artículo 480. Finalizada la audiencia de conciliación sin resultados positivos, el tribunal citará juicio en la forma correspondiente. El término final para la incorporación forzosa espontánea de terceros civilmente demandado coincide con el vencimiento del plazo a citación a juicio. 6. Ofrecimiento de prueba. Este ofrecimiento de prueba pues, también se realiza directamente ante el tribunal y le corresponde a las partes el realizar el mismo. Y por último, tenemos la etapa de juicio. Y la etapa de juicio pues, se aplicará las reglas del procedimiento común, se dictará una sentencia absolutoria o condenatoria según las pruebas aportadas por las partes.
etapa de impugnaciones y la etapa de ejecución. Bien. Nos corresponde entonces entrar ahora al juicio para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección, artículo 484. Y ese artículo nos da la procedencia. Cuando el Ministerio Público, después del procedimiento preparatorio, estime que solo corresponde aplicar una medida de seguridad y corrección, requerirá la apertura del juicio en la forma y las condiciones previstas para la acusación en el juicio común, indicando también los antecedentes y circunstancias que motivan el pedido. Es decir, aquí no vamos a encontrar a esperar una pena, sino exclusivamente una medida de seguridad y corrección. ¿Por qué? Por las particularidades especiales que pueda tener el sindicado, que no necesariamente necesita una pena, sino necesita una medida de seguridad. Por ejemplo, si el Ministerio Público en la etapa preparatoria se da cuenta de que el sindicado no padece 100% de todas sus facultades mentales, esta persona no necesita una pena. La sociedad no va a estar segura imponiéndole una pena, cumpliendo una pena en un centro de reclusión, sino la sociedad estará más segura si esta persona se le brinda la ayuda necesaria a través de especialistas en un centro especializado para este tipo. Entonces, es una medida de seguridad y corrección la que se espera que se imponga al final el proceso penal. El proceso penal se va a diligenciar con todas las reglas del proceso común, pero que al final no se impone la pena. Una medida de seguridad será la correcta en esta aplicación. Artículo 485, remisión y reglas especiales. El procedimiento se regirá por las reglas comunes, salvo las establecidas a continuación. Cuando el imputado sea incapaz, será representado por su tutor o por quien designe el tribunal, con quien se llevará a cabo todas las diligencias del procedimiento, salvo lo de carácter personal. En el caso previsto en el inciso anterior, no regirá lo dispuesto para la declaración del imputado si fuera imposible su cumplimiento. El juez de primera instancia en la etapa de procedimiento intermedio podrá también rechazar el requerimiento por entender que corresponde la aplicación de una pena y ordenar la acusación. El juicio aquí previsto se tramitará independientemente de cualquier otro juicio. El debate se realizará a puertas cerradas sin la presencia del imputado cuando fuera imposible a causa de su estado o inconveniente por razones de orden, seguridad o salud. Caso en el cual será representado por el tutor, el imputado podrá ser traído al debate cuando su presencia fuere indispensable. Realiza un acto introductorio, tal como se inicia el proceso común, audiencia primera declaración, se realiza el acto conclusivo y se realiza en el acto conclusivo el requerimiento de variar el proceso común a un proceso especial para aplicación de medidas de seguridad y protección. La audiencia intermedia se tendrá que diligenciar y el juez verificar la pertinencia del requerimiento del fiscal. Si el juez acepta, entonces remite el expediente al juez de sentencia. El debate se realiza con las reglas que anteriormente indicamos, la etapa de impugnación y la ejecución de la misma. Llegamos al juicio por faltas. Artículo 488. Para juzgar las faltas, los delitos contra la seguridad de tránsito y todos aquellos cuya sanción sea de multa, el juez de paz oirá al ofendido o a la autoridad que hace la denuncia e inmediatamente al imputado. Si éste se reconoce culpable y no se estima diligencias ulteriores, necesarias diligencias ulteriores, el juez en el mismo acto pronunciará la sentencia correspondiente aplicando la pena, si es el caso, y ordenará el comiso o la restitución de la cosa secuestrada si fuere procedente. Entonces, si acepta su responsabilidad. Si no acepta su responsabilidad, entonces vamos a la etapa de juicio, propiamente. Se recibe la denuncia, se fija audiencia para escuchar a la agraviada. ¿Cuál es la postura que va a asumir? ¿Se acepta el hecho o no? Si no lo acepta, pues entonces se fija audiencia para escuchar al sindicado,
se resuelve absolviendo o condenando. Si se niega la responsabilidad, se convoca juicio oral y público. Se celebra audiencia de juicio oral y público y se resuelve, absolviendo o condenando. Se puede prorrogar la audiencia, por supuesto, se puede prorrogar, y en algunos casos se puede aplazar según las diligencias que se soliciten como medio de prueba. Entonces, si se solicita un reconocimiento judicial, pues tendrá que aplazar y reprogramar nuevamente para una fecha en la que se celebre esta práctica de prueba. No como nuevas pruebas, sino dentro del mismo juicio. Se puede ir prorrogando. Se apela el fallo. La apelación puede ser, en este caso, oral, si lo establece el Código Procesal Penal. Indica que la apelación se impondrá verbalmente o por escrito con expresión de agravios dentro del término de 2 días de notificada la sentencia. Incluso se puede presentar la apelación al momento de que se dicte la sentencia y lesiona los intereses de las partes. Ahí oralmente se indica que se interpone recurso de apelación y el juez así debe aceptarlo. Se apela al fallo, se remite al juez de primera instancia penal, quien hace la segunda instancia. Y una vez confirmado el fallo, dictado el fallo por el juez de segunda instancia, pues ya se ejecuta la pena. ¿Sí? Entramos a un procedimiento especial de aceptación de cargos. Este es nuevo. Indica el artículo 1, se adiciona el título sexto, denominado Procedimiento Especial de Aceptación de Cargos, al libro cuarto del Código Procesal Penal. Y se adiciona el artículo 491 bis al 491 cuaterdecies del Código Procesal Penal. Bien, ese procedimiento de aceptación de cargos busca que el sindicado, en lugar de aferrarse con uñas y dientes a estar peleando, demostrando su inocencia, admita los hechos y colabore con la investigación. Eso es lo que pretende este procedimiento. Una persona ligada a proceso penal tiene derecho a aceptar los cargos que el Ministerio Público le formule en la imputación o acusación, hasta antes de iniciar la recepción de prueba, en la audiencia de juicio oral, en tanto haya sido admitido por el juez o tribunal en el auto de procesamiento, en su reforma o en la apertura del juicio. Bueno, lo que tenemos que tener claro es que no se van a aceptar los cargos, se van a aceptar los hechos que se formulan en contra del sindicado. Y dependiendo de la etapa en la cual se encuentre el proceso, la etapa en la que él decida, el sindicado decida aceptar los cargos, pues tendrá los beneficios que esta reforma contiene. Y implica aceptar los hechos con sus circunstancias de tiempo, modo y lugar. Entonces alguien me podrá decir, pero si es lo mismo que estaba haciendo en el procedimiento abreviado, ¿por qué le dan una denominación distinta? Sí, pero recordemos que hay varias diferencias entre el procedimiento abreviado y el procedimiento especial de aceptación de cargos. En el procedimiento abreviado se dicta una sentencia que puede ser condenatoria o absolutoria. En el procedimiento especial de aceptación de cargos necesariamente debe dictarse una sentencia condenatoria. Aceptar los hechos en el procedimiento especial de aceptación de cargos puede ser una actividad que pueda realizar incluso solo el sindicado sin necesidad de asesoramiento o en contravención a lo que su asesor jurídico y defensor le indique en ese momento. En cambio, en el procedimiento abreviado necesariamente se debe contar con como indica la ley, se debe contar con el acuerdo del imputado de su defensor. Entonces, hay varias diferencias. La aceptación de cargo debe realizarse mediante asesoría del abogado defensor de manera
libre, consciente, voluntaria y suficientemente informada, por lo que no será aplicable a las personas a las que se le refiere el artículo 76 del Código Penal, es decir, a los reincidentes. Si el procesado acepta los cargos en la audiencia de primera declaración, el juez dará un receso por el tiempo prudente máximo de 1 hora para que el defensor explique y asesore al imputado sobre los efectos de la aceptación de cargos. Estando consciente y seguro el acusado con su anuencia, inmediatamente se continuará con el procedimiento que establece la ley. Es en la audiencia de primera declaración. Si el procesado decide aceptar los cargos después de la audiencia de primera declaración, solicitará al juez o tribunal audiencia para ese efecto, para lo cual se señalará audiencia entre un plazo que no excede 5 días, en donde se convocará a las partes. A la defensa técnica se le verifica que haya cumplido adecuadamente su deber de asesoría. ¿Seguimos? Sí, seguimos bien. Sí. Y entonces puede ser que después de la audiencia de primera declaración, el sindicado le cuestione a su defensor sobre, o el asesor o su defensor le haga esa función de asesorarlo bien e indicarle que sí, el aceptar los cargos, pues le puede traer un beneficio y él decida así, de esta forma, someterse. Esto será a través de un memorial presentado ante el tribunal, o pues solicitando la vía del procedimiento especial para la aceptación de cargos. El juez o tribunal debe verificar si el sindicado comprendió en qué consiste el procedimiento de aceptación de cargos y, nuevamente, el principio de sencillez aparece, ¿cuál? Después de que el abogado defensor asesore, si es en audiencia de primera declaración, o posteriormente asesore al sindicado, el juez también verifica este extremo. Y nuevamente, con palabras sencillas, le explica las consecuencias que pueda tener en la aceptación de este cargo. También verifica si entendió el sindicado en qué consisten los cargos aceptados. C, el derecho de retractarse de la aceptación de cargos y las consecuencias de su ejercicio. Porque puede también posteriormente retractarse. Entonces se retomará en una vía común, solo que las consecuencias que ya no va a tener los beneficios si posteriormente vuelve a aceptar sus cargos. D, el deber de la reparación digna, que necesariamente debe realizarse la misma. El deber de devolución o entrega del producto o los frutos de los delitos aceptados. Las consecuencias de incumplimiento de los deberes establecidos en las literales D y E. El juez o tribunal deberá dictar la sentencia declarando la culpabilidad y responsabilidad del procesado. Eso decía que aquí debe dictarse sentencia, declarando culpabilidad y responsabilidad del procesado. No puede entonces haber sentencia absolutoria, señalando la pena a imponer de conformidad con la ley y aplicando los beneficios obtenidos. Los beneficios dependiendo de la etapa en la que se encuentra el proceso, cuando éste desea aceptar los cargos. Si la evidencia del Ministerio Público no fuera suficiente a criterio del órgano jurisdiccional, podrá modificar la calificación jurídica. Seguido se dictará la sentencia entre los 3 días siguientes. Si fuera necesario, bajo la dirección del juez o tribunal, se celebrará la conciliación entre el procesado y la víctima o agraviado con el propósito de determinar el monto y la clase de reparación digna. Ya vimos en las sesiones anteriores qué implica la reparación digna y cuáles son las formas en las que se puede realizar también. Si no hubiere conciliación, se llevará a cabo audiencia de reparación conforme lo prevé el artículo 124 del Código Procesal Penal, integrando a la sentencia el acuerdo y resolución adoptada en audiencia de reparación. La solicitud de audiencia de reparación
de aceptación de cargos suspende los plazos y términos del proceso común para quien se acoja al procedimiento de aceptación de cargos hasta que se adopte la decisión definitiva. La rebaja de penas por la aceptación de cargos no se aplicará a los delitos de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, delitos contra los deberes de la humanidad, homicidio, parricidio, asesinato, violación, agresión sexual, ingresos a espectáculos y distribución de material pornográfico a personas menores de edad, promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución, promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución agravada, actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad, producción de pornografía de personas menores de edad, plagio o secuestro, trata de personas, robo agravado, extorsión, terrorismo, homicidio, delitos contemplados en la ley de narcoactividad, delitos contenidos en el capítulo 3 del título 1 del libro segundo sobre aborto, Código Penal, los delitos que afectan la indemnidad, integridad de la niñez y adolescencia, los delitos contenidos en el título sexto de los delitos contra la seguridad del Estado, título séptimo de los delitos contra el orden institucional, Código Penal. Las diligencias que registren el rechazo o la retractación de cargos serán archivadas y no harán parte del expediente que contenga el procedimiento común. El juez que rechace la aceptación de cargos o trámite de retractación no podrá conocer del caso en el procedimiento común. Entonces, acá, básicamente, solo con el hecho de solicitar el procedimiento especial de aceptación de cargos, cuando no corresponde, si no correspondía, podrá incurrir al juez. En la situación que no podrás ir conociendo. Entonces, en algunos casos podría mal utilizarse este requerimiento de procedimiento especial de aceptación de cargos para separar a un juez cuando no quisiera que un determinado juez siguiera conociendo, solo con solicitar, porque así lo indica. El juez o tribunal que rechace la aceptación de cargos o trámite de retractación no podrá conocer del caso en el procedimiento común. En este sentido, la aceptación de cargos es un recurso jurídico que pretende agilizar los procesos penales para garantizar el principio de justicia pronta y cumplida, así como descongestionar el sistema judicial y penitenciario. Se basa en las premisas de justicia, averiguación de la verdad, reparación digna y la víctima y garantía de no repetición. No podrá aceptar los cargos las personas que reincidan ni tendrán derecho a la conmutación de la pena impuesta o a rebaja de estas. Tampoco quienes ya hayan sido condenados en sentencia. Los beneficios obtenidos por la aceptación de cargos se otorgarán sin perjuicio de los beneficios establecidos en la ley del régimen penitenciario, Código Penal y Código Procesal Penal, cuando las penas finales impuestas en los procedimientos de aceptación de cargos sean hasta 5 años serán conmutados. Entonces, podemos solicitar incluso prevención de la pena, libertad anticipada, libertad por buena conducta, perdón judicial, todos los beneficios que puedan contemplarse, incluyen, sin importar si han sido beneficiados con el procedimiento especial de aceptación de cargos. Los beneficios de la aceptación de cargos, entonces, los momentos claves para poder aceptar y poder ser beneficiados con los mismos. Si el procesado acepta los cargos durante la audiencia de primera declaración o hasta antes de que se dicte auto de apertura a juicio, tendrá derecho a que las penas impuestas se rebajen a la mitad. Si el procesado acepta los cargos después de dictado el auto de apertura a juicio y hasta antes de iniciarse la audiencia y el debate, tendrá derecho a que las penas se rebajen en una tercera parte. Cuando la imputación o acusación contempla, pasamos. Si el procesado acepta los cargos después de iniciar la audiencia y el debate hasta antes de la recepción de pruebas, tendrá derecho a que las penas se le rebajen en una quinta parte. Entonces los beneficios serían la mitad de la pena, una tercera parte y una quinta parte. Cuando la imputación o la acusación contemple varios cargos, el imputado o acusado podrá aceptar uno y rechazar otros.
Con respecto a los cargos aceptados, el juez o tribunal respectivo dará el curso procesal pertinente. Respecto a los no aceptados, el caso seguirá el procedimiento común. Siempre prevalecerá la decisión del imputado, acá es lo que vemos, o acusado, en caso de discrepancia con su abogado. Entonces, incluso puede aceptar los cargos cuando existe discrepancia con el abogado. El procesado tiene derecho a retractarse de la aceptación de cargos hasta antes de que el juez lo declare responsable. Para el efecto de la aceptación de cargos, antes de la acusación sea formulada, el juez contralor, la imputación hecha por el Ministerio Público en la audiencia de primera declaración, acudida en auto de procesamiento o en sus reformas, hará las veces de acusación. Por eso que la intimación de los hechos entonces debe estar bien nutrida, porque si se solicita el procedimiento fiscal de aceptación de cargos, puede constituir esa intimación la acusación. La rebaja de las penas por aceptación de cargo no será ejecutada hasta tanto no se haya hecho la reparación digna y garantía de no repetición. Tampoco podrá hacerse si el procesado no ha devuelto o entregado a la víctima el incremento patrimonial fruto del delito. Por excepción, cuando las condiciones socioeconómicas y familiares del imputado o acusado le impiden cumplir el componente económico de la reparación en un solo acto, el juez fijará una cuota inicial no inferior al 20% ni mayor al 30% del total, estableciendo la forma de pago del resto, y el pago del remanente se asegurará mediante garantías reales o personales y se celebrará con las personas beneficiadas un convenio de pago y constituirá título ejecutivo. Cuando el condenado infrinja las condiciones señaladas en la ley, el Ministerio Público, la víctima o agraviado solicitará al juez que tenga a cargo el expediente de la revocatoria de los beneficios obtenidos por razón de la aceptación de cargos, mediante trámite de los incidentes. Contra las sentencias proferidas sobre la base de la aceptación de cargos, procederá el recurso de apelación. Muy importante, acá me indica que apelación. Entonces debe entenderse que es la apelación que establece el artículo 404. Pero las partes solo tienen facultad para recurrir lo relativo a las garantías procesales, las penas, la libertad, o si el juez o tribunal resuelve contrario a los cargos y su respectiva aceptación. Vamos a la última diapositiva y solo me resta decirles que muchas gracias. Muchas gracias por su paciencia, su tolerancia, su aceptación y por haberme permitido ser parte de este proceso. Todos, adiós, muchas gracias a Universidad Rural de Guatemala, a mis queridos monitores y a todos los estudiantes y profesionales que estuvieron